Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al Brico Rincón. Hoy os traigo un vídeo que va a ir sobre ruedas, así que vamos al lío. Cuando estamos trabajando en nuestros proyectos llega el momento de elegir unas buenas ruedas que se ajusten a lo que estamos haciendo. Lo que ocurre es que muchas veces por desconocimiento solemos sobredimensionar las ruedas que ponemos en nuestro proyecto, lo que conlleva un coste añadido. Y otras veces tiramos por lo bajo, con lo cual al final las ruedas no llegan al propósito que tienen dentro del proyecto y no nos sirven. Esto, por ejemplo, si queréis verlo, es lo que me ocurrió en el proyecto del carro de madera, que os dejaré por aquí arriba. Y es por esto que en el vídeo de hoy vamos a ver todas las características que tenemos que observar en nuestras ruedas y cómo ajustarlas al proyecto que queremos hacer. Dar las gracias a los amigos de ERCO que nos han suministrado todas estas ruedas para poder mostrarlas. Y el primer punto que solemos ver cuando buscamos unas ruedas es la carga soportada. Y es que si por ejemplo nuestra rueda puede soportar 25 kilos y vamos a usar 4 ruedas en nuestro mueble, entre ellas podrán soportar 100 kilos siempre que las cargas estén bien repartidas. Por otro lado, el peso que pueden soportar las ruedas normalmente está relacionado con el diámetro de la propia rueda. A mayor diámetro, más peso podrán soportar, pero esto hará que la altura total de la rueda también sea mayor. Si buscamos ruedas anchas como esta o ruedas dobles como esta, conseguiremos un peso soportado bastante alto con una altura de la rueda bastante inferior. Eso sí, cuanto mayor sea el radio de una rueda, menor será el esfuerzo que tendremos que hacer para que comience a rodar. Por lo tanto, aunque esta rueda y esta rueda soportasen el mismo peso, con estas ruedas nos va a costar más mover el mueble que con estas otras. Este es un punto muy importante, pero no es el único que tenemos que tener en cuenta, como veremos a continuación. Y lo siguiente que veremos será cómo unir nuestra rueda a la estructura que estemos fabricando. Y para ello tenemos distintas opciones. Lo más sencillo es esta rueda que tenemos aquí, que tiene un agujero pasante. Es una rueda que solemos utilizar, por ejemplo, para carros y que pasaremos por aquí un perno que se unirá a la estructura. Por otro lado, nos encontramos con este tipo de pretinas de anclaje. Es el tipo de anclaje más habitual y podemos encontrarlo como este, que es giratorio, o como este, que es fijo. Obviamente con este permitiremos a la rueda que gire en distintas direcciones, mientras que con este tipo obligaremos a la rueda que solo vaya en una única dirección. Y luego podemos encontrarnos ruedas como estas que son de perno, ya sea de presión o de rosca, o ruedas como esta con un agujero pasante. ¿Y cuándo elegiremos unas u otras? Pues en este caso depende de las especificaciones de nuestro proyecto. Si tenemos una superficie lo suficientemente grande, siempre utilizaremos placas de anclaje como estas. En cambio, si la superficie es más reducida, tiraremos o bien por pernos o bien con los agujeros pasantes. Y obviamente estas las utilizaremos cuando tengamos un perno en horizontal, por donde tengamos que pasar la rueda. Y en cuanto a esta de aquí, la utilizaremos en proyectos en los cuales queramos mover nuestra estructura solamente en una única dirección. Y lo siguiente que tenemos que comprobar es cómo se une el eje de anclaje a nuestra rueda. En ruedas de calidad lo normal es que en esta unión haya unos rodamientos de bolas. Estos rodamientos facilitarán el giro de la rueda, sobre todo con cargas pesadas. Así que ya sabéis, si vuestro proyecto va a conllevar un poco de peso, siempre buscaremos rodamientos en el eje de rotación de nuestra rueda. Y ahora pasaremos a diferenciar entre las ruedas que tienen freno de las que no lo tienen. Pero es que no solo tenemos que diferenciar entre si tienen o no tienen freno, sino el tipo de freno que pueden tener. Y es que por un lado tenemos las ruedas de freno simple, como esta, en la cual si presionamos el freno, fijamos perfectamente la rueda, pero como vemos, la rueda puede seguir girando libremente. Y luego por otro lado tenemos la rueda como esta, de freno total, en la cual lo vamos a distinguir porque tiene algo similar a esto en el eje de rotación de la rueda. Y es que cuando apretamos el freno, además de frenar la rotación de la propia rueda, giramos también el eje de rotación de la rueda, dejándola totalmente bloqueada. Y este freno total es muy interesante, por ejemplo, cuando estamos hablando de muebles como bancos de trabajo o algunos otros que cuando queremos que se frenen, queremos que estén totalmente quietos. Y es que si utilizamos un freno sencillo, por ejemplo, en un banco de trabajo como este, aunque tengamos el freno puesto en todas las ruedas, este movimiento de giro hará que el banco de trabajo se pueda mover un poquito. Mientras que si tenemos unas ruedas con freno total, el banco de trabajo no se moverá un ápice. Y ahora pasaremos a las bandas de rodadura y el núcleo de la rueda. Y es que debemos de distinguir lo que es el núcleo de la rueda, es decir, la parte interior que gira en torno al eje, y la banda de rodadura, que es la parte exterior.
En la mayoría de las ruedas como estas podemos encontrarlas con un núcleo de poliamida, como es el nylon, que la hace robusta pero ligera. Pero hay algunos casos, como las ruedas que utilizamos para el carro de maderas, cuyo núcleo es de aluminio. En la mayoría de los casos, el núcleo de poliamida es más que suficiente para que las ruedas trabajen bien. Pero si nos vamos a grandes cargas, el núcleo de aluminio es la mejor opción. Con respecto a las bandas de rodadura, lo más habitual es encontrarlas de nylon, de goma o de poliuretano. Con las bandas de nylon conseguiremos una resistencia brutal y un inicio de la rodadura muy sencillo. Por contra, es bastante ruidosa al ser tan duro y además podría dejar marcas en suelos delicados. Por otro lado, tenemos las de goma, que son sumamente silenciosas y absorben cualquier tipo de vibración. El problema que tenemos con esta es el efecto huella, y es que si dejamos un mueble pesado mucho tiempo parado sobre ella, hará que la goma se termine deformando. Por último, tenemos las de poliuretano, que son las más equilibradas. Con este tipo de bandas no dejaremos marcas en suelos delicados, resiste perfectamente grandes cargas, no se deforma aunque la dejemos parada durante largas temporadas y además es bastante silenciosa. Por contra, es la más cara de las tres. Por lo tanto, las de nylon son ideales para suelos duros como el hormigón o las plaquetas, mientras que las de goma son ideales para suelos de madera o de PVC. Por otra parte, las de poliuretano podemos utilizarla en todos los casos. Y otro tema que no se suele tener en cuenta es el eje de rodadura de nuestra rueda. Y es que en la mayoría de los casos simplemente nos encontramos un perno o un tubo en el cual gira nuestra rueda. El núcleo de poliamida como este es lo suficientemente robusto como para soportar el giro constante de la rueda con grandes cargas. No obstante, y aunque pueda soportarlo, cuando estamos hablando de cargas muy grandes, el rozamiento que soporta puede hacer que nos cueste mucho moverlas. Y es por esto que nos podemos encontrar con dos tipos principales de rodamientos. Tenemos por un lado ruedas como esta que tienen rodillos o cojinetes de aguja. Es un estándar industrial que se puede utilizar, por ejemplo, en carretillas o carros que vayan a soportar grandes cargas. Nos da una gran superficie de apoyo y nos permite que el inicio de ese movimiento de nuestro carro o carretilla sea mucho más fluido. Y luego tenemos ruedas con rodamientos de bolas, como los que utilizamos en nuestro carro de maderas. Son rodamientos normalmente sellados que eliminan cualquier tipo de fricción y de nuevo harán que el esfuerzo de inicio de la marcha sea mínimo. Y con todo esto que hemos visto ya estáis preparados para elegir la rueda más apropiada para cada uno de vuestros proyectos. Agradecer de nuevo a los amigos de ERCO por habernos suministrado todas las ruedas que habéis visto en este vídeo. Y como siempre espero que os haya gustado el vídeo, si es así ya sabéis, dejadme un like ahí abajo, comentar todo lo que queráis, compartir el vídeo con quien queráis, suscribiros en caso de que no estéis ya y activar la campanita para que os avise de nuevos vídeos. Y como siempre digo, que si yo puedo hacerlo, vosotros también. Adiós.